Trascinata comunque. Sì, in un modo così è un'intimidazione che io, perché se no avrebbero trascinato anche il giornale, non si spiega perché uno debba essere estrapolato così anche dal concetto, no? Specialmente fai la denuncia al giornale, chi l'ha pubblicato, tutti insolito, invece ci sono solo io, quindi presumo che sia un po' di intimidazione che io accetto nel mio lavoro, ma ci mancherebbe. Siamo stati abituati a... Tanto, siamo abituati ad Agnes che ne vuole 10 milioni di euro. 29 milioni di euro voleva. Agnes per il 144. Poi le Telecom volevano dei milioni, proprio miliardi. Qui siamo 500.000. Se mi fanno un po' di sconto li do. Anche con un piacere. Posso permettermelo di farlo anche un paio di volte all'anno. Per scrivere almeno quello che dovreste scrivere voi. È colpa nostra, insomma. Sì, un po' colpa vostra, dai. Siete latitanti. E allora dobbiamo metterci in gioco un pochino con Ale Zanotelli, con Ciotti, con qualche cantante rock, che ormai sono quelli che fanno l'informazione. Poi è inutile che scrive sul Corriere, non gliela fanno pubblicare. Ma mi è già successo 10 volte. Io mi arrabbio per lei che la mandano qui, deve arrivare qua, fare le code, aspettare il taccuino, prendi nota, poi faranno mezza riga di quello che ha scritto lei. Ma lei si deve incazzare, certo, è il suo lavoro. E quindi l'ha detto che non mi arrabbio. Però... Ribellatevi un po', dovete farlo. Sí que hay autocensura. Y el que diga que no la ha sufrido, creo que miente. Pues para mí la autocensura es simplemente falta de libertad. La autocensura, es que yo creo que está en todas las órdenes del trabajo y a cada momento estás luchando contra eso. Aquellos límites que tú a ti mismo como periodista te autoimpones y que impiden la veracidad total o lo más cerca de la veracidad, imparcialidad y objetividad a la hora de dar una información. Es que claro, no me gusta hablar mucho de autocensura, prefiero hablar de autocontrol, porque la censura, el concepto mismo de censura significa que hay alguien que nos controla, alguien ajeno al medio. Por supuesto que los periodistas, continuamente en nuestro trabajo, eliminamos informaciones, retocamos informaciones, para hacerlas atractivas a nuestros públicos. Y uno de los componentes, evidentemente, cuando lo hacemos es que, como tenemos responsabilidad por lo que escribimos, pues intentamos adaptar lo que hacemos, decimos y escribimos a la normativa, a la legalidad. Desde la Constitución de 1978, la protección al periodista en cuanto a su trabajo profesional, en cuanto a su labor informativa, potencialmente es completa. O sea, ¿por qué? Pues porque el artículo 20 claramente establece la posibilidad de la libertad de difundir, la libertad de investigar, no la cita, pero la cita luego el artículo 105, la libertad de difundir, y además hay un punto clave en ese artículo que es cuando dice que no puede existir ningún tipo de censura previa a la publicación. Luego también hay otra parte del artículo en donde se dice que para el ejercicio de estas libertades pues el periodista tendrá derecho al secreto profesional, al caso de la conciencia también, pero es menor. O sea que yo diría que desde un punto de vista legal, la libertad de expresión, el derecho de información, o sea, la posibilidad de ejercer la actividad informativa potencialmente es muy grande. Está claro que el periodista muchas veces se autocensura, pero no con quizá el objetivo último de proteger o esconder, sino sencillamente por el mero hecho de intentar cumplir que una información tiene cabida en un espacio determinado y en un tiempo determinado. Sí, sí que es verdad que a la hora de señalar que la autocensura viene en el paquete de ser periodista, muchas veces los periodistas heredamos ciertos vicios, ¿no? A la hora de preguntar al redactor jefe, oye, ¿cómo quieres? ¿Cómo enfoco esto? Ya es un mero ejercicio de ponerte de merced de una autocensura que tú ejerces en función de que hay alguien que te da órdenes. Pero la pregunta la has hecho tú, ¿cómo te lo enfoco? ¿Qué quieres destacar? Es que uno no se autocensure, sino que le censuren sus propios jefes. Yo soy partidaria en el sentido siempre de ir un pasito más allá, aunque eso luego te lleve a algún conflicto, pero siempre es mejor que te riñan que no que te muerdas la lengua. Muchas veces los periodistas
creo que ese es nuestro defecto, se autocensuran sin necesidad de que haya una orden directa. Y eso es lo peor, eso es lo que no deberíamos tolerar. Porque dices, bueno, ¿por qué no has contado eso? ¿No? Dices, no, porque deduzco, asumo que podría molestar. Bueno, pues espérate a que te lo digan, pero no tomes tú la delantera, la iniciativa, ¿no? Creo que ese es el peor error que puede cometer un periodista. Creo que eso es lo más grave que le puede pasar a un periodista, porque estamos en un país, afortunadamente, donde hay libertad de expresión y uno debe desarrollar su trabajo pues, de una manera libre. Es verdad que debe haber unos límites que los marca pues, el sentido común y la honestidad. Entonces, siempre teniendo esos límites, yo creo que no hay ningún problema y no hay por qué caer en la autocensura. O sea, puedes empezar a aplicarla incluso en la facultad, no solo cuando estás escribiendo una pieza. La autocensura te la impones aunque no sea queriendo, pero yo considero autocensura, por ejemplo, en el momento en el que tú eliges un tipo de periodismo, en el momento en el que te planteas, vale, ¿qué quiero yo de mi profesión? Pues a veces lo que quieres, como en cualquier profesión, es una seguridad laboral. Pues, yo tengo una familia o tengo unos compromisos de pagos y tal, y me busco mi seguridad laboral. Pues en ese punto tú estás dejando la veracidad informativa, la objetividad a un margen para cumplir otros objetivos. La autocensura, es que yo creo que están en todas las órdenes del trabajo y a cada momento estás luchando contra eso. Yo creo que la libertad de expresión absoluta no existe. Sobre todo yo lo analizo desde un punto de vista casi de rutinas productivas o de un punto de vista empresarial. Para empezar, el periodista es un trabajador que está insertado en una dinámica laboral, está insertado en unas rutinas productivas y es consciente de que si traspasa determinados límites eso le puede perjudicar en su trabajo diario. ¿Qué ocurre? Que esos límites a veces no están muy definidos, ocurre que a veces que esos periodistas se saltan esos límites, pero si tú te fijas, habitualmente los periodistas que trabajan para determinadas cadenas, que a su vez tienen determinadas pleitesías, suelen ser periodistas que se ajustan perfectamente a la línea ideológica de cada medio. Lo que pasa es que esa autocensura, al final muchas veces el propio periodista la va convirtiendo en una especie de asunción de la propia ideología de la cadena. Es decir, yo estoy de acuerdo en lo que opina el Grupo Prisa, estoy de acuerdo en su línea editorial y por lo tanto estoy con ellos, ¿no? Es una manera de sobrevivir a esa situación. Pero también es cierto que cuando tocas determinados temas, pues puedes tener repercusiones y sobre todo por la acumulación, ¿no? Cuando te pasas demasiadas veces. Yo creo que hay que fomentar el pluralismo. Y fomentar el pluralismo significa pues, evitar la excesiva concentración de medios. Fomentar el pluralismo es bueno, pues apoyar iniciativas diferentes en las comunidades autónomas y a nivel estatal. No es admisible que un gobierno de 2 canales nuevos de televisión a 2 canales amigos. No es admisible que una comunidad autónoma dé todos los canales de televisión digital terrestre a amigos. Ahí hay que fomentar el pluralismo. Creo que es muy importante que la figura del periodista salga revalorizada, porque también debemos de fomentar que esa tensión entre periodista y empresa informativa exista. Y hoy en día, desgraciadamente, el periodista se encuentra en una situación de inferioridad con la empresa informativa. La Fiscalía de la Audiencia Nacional formula la denuncia y el juez Juan del Olmo ejecuta la orden de secuestrar el jueves. El delito, injurias a la corona cometido en la portada con una caricatura de los príncipes de Asturias. No es la primera vez que ocurre. 10 publicaciones han sido retiradas de la circulación en Democracia por los mismos motivos, pero ninguna en los últimos 21 años. El juez se adelanta a la polémica sobre la libertad de expresión. Dice que la caricatura afecta al honor de los príncipes de Asturias, excede la libertad de expresión, es desproporcionada e innecesaria para la formación de la opinión pública. La revista se defiende. Que nosotros tenemos la obligación de estar al límite y que a veces nos podemos pasar, nos podemos equivocar como todo el mundo. Yo creo que no. En todo caso es una cosa que en el Estado de Derecho lo tiene que decir un juzgado. E insisten en que no querían atacar a la institución, sino criticar al presidente del gobierno. La policía tiene la orden de retirar de los kioscos hasta el último ejemplar, pero en la calle, poca policía y más ventas.
La gente pues ha venido preguntando por ellos. Y en internet, imparable, la portada secuestrada ha ido saltando de periódico en periódico. Fuentes jurídicas explican que quienes la reproducen no están cometiendo un delito. Pero la Fiscalía ha movido ficha a última hora de este viernes para que también se cierre la web de El Jueves. El delito de injurias a la corona está castigado con hasta 2 años de cárcel. La Casa Real no solo no opina, sino que se desvincula de la actuación judicial. Planteó una portada claramente, a mi modo de ver, ofensiva contra los príncipes de España. Bueno, pues eso no ocurrió absolutamente nada, porque el juez entendió, y en otros casos igual, que por encima de todo pues hay un interés público, que las personas que forman parte del espacio público pues tienen más restringida, digamos, sus derechos personales, que el interés público puede dar lugar a que en ocasiones, según el Tribunal Constitucional, pues esos derechos personales puedan sufrir en bien de ese interés público. O sea que el tema es bastante difícil. Creo que la sátira es fundamental. En España, además, yo creo que estamos sufriendo un momento de ataque a la sátira y de involución en este sentido. Para mí la sátira es importantísima, porque a través de la sátira se pueden decir muchísimas cosas y ofrecer una visión de la realidad mucho más acertada a veces que hasta del propio periodismo. O sea, una crítica más acertada que con la sátira. Ocurre que trae esas verdades, ocurre que puede con esa máscara ocultarse y poner encima de la mesa ciertas realidades y ciertas críticas muy potentes. Por eso se le tiene tanto miedo a la sátira. Porque la sátira además tiene una capacidad de seducción del público y de la audiencia muy alta y una capacidad de arrastre potentísima. Esta mañana he estado con Ana Botella, pero ni en el ayuntamiento ni en ningún acto oficial, sino en la peluquería. Hay que tener mucho cuidado con el uso de la demagogia, porque se puede volver en tu contra. ¿Recuerdas que hace poco desde el ayuntamiento pedían a los madrileños que utilizaran el transporte público para contaminar menos? Sí, claro que lo recuerdo perfectamente, tengo muy buena memoria. ¿Cuál era la pregunta? Bueno, de todos modos creo que Ana Botella se puede gastar todo lo que quiera en la peluquería. Su marido ha estado un montón de años sin ir. Bien, digamos que doña Ana Botella no pasará a la historia por predicar con el ejemplo. Ha ido a la peluquería acompañada de 2 coches oficiales y 4 funcionarios. Algunas jornadas, Ana Botella comienza su día acudiendo a arreglarse aquí el pelo. Eso sí, viene en coche oficial y con guardaespaldas. Saliendo del coche, por aquí. Uy, por el otro lado, por el otro lado. Una pregunta. Viendo que viene usted en coche oficial a la peluquería, la recomendación del transporte público es solo para ciudadanos de a pie. Pues nos suele hacer una pregunta. En cuanto a lo de los 110 que se pone hoy en vigor, ¿podrían seguir su recomendación y cambiar los radares de sitio, como hizo con los medidores de contaminación? ¿Y venir en transporte público no reduce más la contaminación? Los huevos al poder porque llega mucha gente. Si no, no tocaría los huevos al poder. O sea, la sátira tiene un origen de cómo conseguimos colar esta información en un contexto de represión total, de censura, donde no puedo decir abiertamente esto es una dictadura, pero escribo 2 viñetas, cuento un chiste y el que lo entiende lo va a entender. Entonces la sátira es como, en origen fue un instrumento para dar información sin que los censores se enterasen de que eso era información. En los tiempos que corren, en el caso del Proteste Ya, la sátira es, en el mundo de la tele de hoy, ¿cómo podemos hacer para las 10 de la noche de un viernes informar, denunciar y que la gente no cambie de canal? Pues evidentemente hay pues, la fórmula del espectáculo o del humor, y de ahí sale el Proteste Ya. Pero si yo solo quería saber cómo se llega a construir un campo de golf en pleno centro de Madrid. Aunque quizás la explicación sea que en España el deporte nacional ya no es el fútbol, es el golf. El país está lleno de jugadores compulsivos de este deporte. Cualquier momento es bueno para practicarlo. Ay, Rufián, te querías quedar con mi pelota, ¿eh? Otro gran aficionado al golf que he encontrado. Te gustaría, ¿no? Para nada, vamos. No quiero. ¿No queréis ese campo de golf ahí? ¿Qué problema hay? Pues es que en este barrio no hay zonas verdes y nos habían prometido un parque en el 2003 y nos hemos quedado sin él. El señor Gallardón había hecho un proyecto completamente diferente a este. ¿Cuál era el proyecto inicial? El proyecto inicial era básicamente un parque y un estanque. ¿Quién se lo prometió a ustedes? Gallardón en el 2003 y pusieron la primera piedra junto con Álvarez del Manzano. Cuando Gallardón estaba de presidente de la comunidad.
Pero esto ya es un compendio de necesidad de denunciar sin renunciar al humor, al espectáculo, al entretenimiento, porque si no sabes que pierdes a la gente que te va a ver. Entonces tocaban mucho los huevos, ¿por qué? Porque era una sección que veían 3 millones de personas, 3 millones y medio de personas, que se contaban cosas que nunca se habían contado en televisión tan claras y a esa hora, donde de repente muestras a una señora que le van a expropiar la casa y le dan 12.000 euros, y el alcalde del pueblo dice que eso le parece bien. Claro, eso no se entera nadie. Si no salen programas así, no se entera, porque ni siquiera salen los periódicos locales. Entonces, nosotros nos nutríamos de denuncias de la gente. En nuestro correo electrónico, aquello era una locura. La gente nos denunciaba, pues, de una facultad de periodismo nos llegaron a pedir que cambiásemos un examen de hora, que fuésemos al día siguiente, que no les daba tiempo a estudiar. Yo creo que sí que existen límites jurídicos para en el humor. O sea, existe, desde luego, es tanto las leyes que estudiamos todos en la universidad, está la posibilidad de que cometas una calumnia y una injuria contra alguien, está el derecho al honor, el derecho a la propia imagen, etcétera, etcétera. Entonces sí que hay unos límites jurídicos, yo creo que bastante variables de peligro. La Constitución exige el elemento de verdad, de veracidad. Por tanto, si los hechos son ciertos, no hay ningún problema. El problema viene en el campo de las opiniones, de las ideas, de los juicios, etcétera, etcétera. Ahí el límite está en el respeto a la persona. Por lo tanto, una sátira, una caricatura, algún elemento de estas características está permitido por nuestra legislación, y para eso no hay nada más que ver el artículo 9 de la Ley de Protección Civil al Honor. ¿Cuál es el límite? El respeto a las personas. Por lo tanto, si unos hechos son ciertos, aunque se presenten de una manera, digamos, exagerada desde el punto de vista de un teatro, de una comedia, de una sátira, de una caricatura, sin faltar al honor, a la imagen de la persona, eso es plenamente lícito. María Teresa, ya lo sabes, si no especificas un poco, el presidente está muerto. Sí, políticamente hace tiempo que está acabado. No, me refiero a muerto de verdad. ¿Eh? Se ve que han hallado su cuerpo en el Manzanares. Qué manera tan tonta de morirse. Y han encontrado esto en un bolsillo. Déjame ver. Señor juez, ¿esto es para un juez normal o para Garzón? Porque si es un juez normal no mola. Yo quiero que lo mío lo lleve alguien guay. Bueno, eso, que me suicido. Me voy para siempre. ¡Es horrible! Sí, ¿verdad? Un hombre como él, tan lleno de vida. No, digo que es horrible que haya escrito voy con B. ¿Va con V? ¡Ah! ¡Qué reacción tan exagerada! Ella es mucho más fea. Creo que no ha sido por eso. Tú estás... ¿Bueno? ¿Vivo? Sí, eso también. ¿Y la nota de suicidio? ¿Y el cadáver? Creíble, ¿verdad? Es que pensé, Michael Jackson era a los ojos del mundo un pedófilo acabado. Murió y de repente es Dios. Pues yo he decidido hacer lo mismo para lavar mi imagen. Arrasaré en las próximas elecciones. Esto, creo que los muertos no se pueden presentar. ¿No? Pues, bueno, cambiaremos la ley. Creo que vale todo en el humor. A ver, hay muchos tipos de humor y, a ver, en mi opinión, hay cómicos que dicen, pues yo creo que, por ejemplo, de temas como el terrorismo o el maltrato no se deben hacer chistes, y es muy respetable. Pero yo creo que sí que se puede hacer chistes del terrorismo y del maltrato, porque forma parte de nuestra sociedad. Es lo que pasa, ¿no? Los cómicos somos cronistas de nuestra época. El testimonio profundo y sincero de María Ascensión del Calvario, mujer maltratada por su marido. Como portavoz de la Asociación de Mujeres Maltratadas de España, mi problema no es ni más ni menos ni quito ni pongo, es un problema común, con común denominador, denominado por muchos y denominado por otros. Ay, perdón, es que mi marido me pega. Mi marido me pega, a mí me pega, mi marido me pega todos los días, a mí me pega, y me pega más, y no, joder, que me pega, mi marido me pega, toda la choga, te lo juro por mis puertos, toda la choga, me pega, marido, yo que soy así, me pega. ¡Ay, no me pega el marido, te lo juro por mis puertos, toda la choga! ¿Acá como tío te pega? Yo creo que el límite moral del humor ha cambiado mucho. O sea,
sea, antes tú te podías burlar de un tartamudo. Cuando yo era pequeño recuerdo que en televisión salía gente que se burlaba de tartamudos, de cojos, de ciegos. Todos los chistes iban de esas cosas, de minusvalías físicas. Ahora yo creo que, por ejemplo, es algo que es de muy mal gusto y que ya nadie lo utiliza. Creo que tampoco se puede hacer humor de desastres. Pues, por ejemplo, hay gente que quiere hacer humor de los terremotos, de las guerras. Lo veo muy, muy difícil hacer. Y sin embargo antes se hacía sin ningún problema. Un caso de autocensura claro que yo veo sobre mí, por ejemplo, es... Yo nunca hago chistes sobre la guerra. Sin embargo antes se hacía. Por ejemplo, Gila era un genio, podía hablar de la guerra, podía decir, ¿dónde está la guerra? Por favor, o es la guerra que voy para allá, esas cosas, que cogía el teléfono y tal. Ahora sería impensable. ¿Es el enemigo? Esto podrían parar la guerra un momento. ¿Y ustedes piensan atacar mañana? ¿El domingo a qué hora? Joder, a las 7 estamos todos acostados. ¿Y no pueden avanzar por la tarde, después del fútbol? ¿Y van a venir muchos? Yo no sé si habrá balas para tanto. Bueno, nosotros las disparamos y ustedes se las reparten. De acuerdo. Hasta el domingo, que usted lo mate bien. Adiós, adiós. La sátira también sufre los mismos mecanismos de autocensura que sufre el propio periodismo. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la sátira dentro de las empresas de medios de comunicación que tienen una línea ideológica concreta, esa sátira siempre se moverá en base a unos límites, a un redil. Nunca verás al Gran Wyoming salirse de ese redil, pero tampoco verás a los clones de Intereconomía salirse del suyo. Por lo tanto, ellos actúan también en base a unas líneas de fuerza muy parecidas a las que actuamos, que usamos los periodistas. Sin embargo, su margen de actuación es mucho más amplio. Los que más me he tenido que autocensurar han sido los temas clásicos, digamos. La familia real, la capacidad de trabajo de los políticos y alguno más por ahí suelto que no recuerdo, pero esos son los principales. Yo creo que existe más autocensura en los periodistas que en los cómicos. El periodista tiene que ser, en principio, siempre algo molesto en una entrevista a cualquier persona. Sin embargo, el cómico tiene que ser molesto, digamos, siempre. Siempre tiene que ser molesto, mordaz, un poquito hiriente, bastante más que un periodista. El periodista tiene más autocensura. Creo que los programas satíricos han desaparecido porque en España se está perdiendo mucho el sentido del humor. Y la culpa de ellos suele ser de los políticos y de prácticamente los empresarios, que no les gusta que les toquen las narices. Los políticos, por supuesto, les molesta muchísimo. Ellos pueden hacer los chistes que quieran, pero no dejan que nadie los haga sobre ellos, los caricaturicen. Y se está perdiendo, y la gente, sin embargo, yo creo que lo demanda. Yo considero que la sátira no es muy beneficiosa para los políticos. El que sabe encajar con sentido del humor una crítica o algo cómico, el que lo sabe hacer, el político lo sabe hacer, le viene muy bien la sátira, pero creo que hay uno o ninguno que lo sabe admitir. Saturación también ahora, sobre todo con la política en este país, la gente está ya muy saturada. Ahora ya un chiste sobre Zapatero o Rajoy causa más hastío que otra cosa. Sí. Primero porque hay mucha gente haciéndolo y segundo porque es que ya ellos solos se bastan. El humor es lo único que nos queda, es decir, es una forma también de salvarse, es decir, una forma de superar los problemas, es una cuestión de actitud.